son, ahora lo digo sucintamente, Roberto Oviedo, Marcelo Garófalo, Osvaldo Damero y Fabio Abraham. Después los voy a estar presentando justamente como corresponde a cada uno de ellos. Bueno, yo quisiera que Marcelo Garófalo, que es el titular de La Plata 2050, nos brinde un saludo, unas palabras de bienvenida y después nos metemos de lleno con la actividad. Simplemente buenas tardes, antes que nada. Mi nombre justamente es Marcelo Garófalo. En realidad integro este espacio, La Plata 2050. Todavía no soy el titular, no hubo elecciones para tal acontecimiento. Cuando se den vamos a disputar ahí a ver si el titular sos vos o Marta, o vemos a ver cómo lo resolvemos. Volviendo un poco a la cuestión más seria, el nuestro es un grupo de ciudadanos esencialmente platenses, de distintas ideologías y pertenencias políticas. Algunos la tienen, otros no, cuya nuestra principal motivación, digamos, es estudiar y proponer políticas públicas de desarrollo urbano sostenible a largo plazo. Y de ahí es ese señalamiento que hacemos con el 2050 hacia ese futuro que nos espera, ¿no? Obviamente que estamos abiertos a las inquietudes o propuestas que puedan suscitarse, y para eso no tienen más que comunicarse con nuestro correo electrónico. La actividad de hoy va a estar a cargo de Martín, que bueno, además de, como él dijo, ser un integrante del grupo, para todos nosotros es un imprescindible, porque realmente desde hace mucho tiempo tiene un compromiso constante con esta época, con esta sociedad que le toca vivir, y realmente esa situación, esa presencia siempre para nosotros es muy importante. Así que Martín, te dejo a vos y para que presentes a los expositores y arranquemos con la actividad nomás. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces a Marcelo Garófalo. Vamos a iniciar entonces esta serie de exposiciones. Es un honor, la verdad, que contar con tan valiosos expositores, ¿eh? Vamos a empezar, va a romper el hielo, por así decirlo, el experto, CEO, fundador del proyecto argentino Seguridad Internacional, o Proyecto Argentina Seguridad Internacional, pido disculpas. Se trata del experto Roberto Oviedo, quien va a exponer sobre capacitación y entrenamiento de fuerzas de seguridad y optimización de recursos técnicos. Roberto, te agradecemos mucho la participación en este evento y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. Agradecido desde ya por la oportunidad que se me brinda de poder estar en este espacio. Mi nombre, como ya me presentó nuestro hospedador, es Roberto Carlos Oviedo. Soy empresario publicitario desde hace más de 3 décadas y marcialista hace algo más de 40 años. Mi arte y disciplina está alineada a un arte japonés, el karate tradicional, el cual implementa e implica la utilización de puntos vitales del cuerpo, que es lo que el contexto de las artes marciales competen y convergen verdaderamente, y no solamente para el deporte y el entretenimiento. Dicho esto, en el año 1998, perdón, me veo interesado a través de mi arista, el ámbito de la defensa, viendo en los medios comunicativos y en la cotidianidad de salir a la vía pública, cómo se trenzan en gresca muchos operadores policiales para poder reducir a sospechosos, me hace interesarme por adentrarme un poquito más en el contexto de colaborar desde mi lugar, humildemente, con las instituciones en dicha formación. En estos 23 años transcurridos, se ha suscitado el hecho de que me he encontrado no solamente con mi propia mediocridad, como se dice, sino también con el contexto personal de la burocracia que tiene un sistema, el cual no permite un ingreso para una formación. Y yendo un poquito a lo que es el título de
de la exposición de esta tarde, digo y sostengo, si tenemos un cuerpo policial que no está preparado para las funciones de la prevención y la seguridad ciudadana y no pueden dominar o controlar de alguna manera a un agresor, ¿qué le queda al ciudadano como segundo espacio, verdad? Entonces, con el equipo de trabajo que desarrollamos esta investigación, que fui sumando desde criminalistas, líderes de fuerzas especiales, militares, policías de distintas partes de nuestro país, de lo cual de nuestras 23 provincias que integran el territorio federal, 19 de ellas están contempladas en el apoyo y en el consenso de interés de querer colaborar en la formación y profesionalización de nuestros hombres y mujeres que se dedican al contexto de la seguridad ciudadana. Por ende, sostenemos en el PCI las siglas del proyecto Seguridad Argentina Internacional, el cual, como ya mencioné, comencé por una cuestión muy personal, se terminó transformando en una pasión desde mi lugar y fui adentrándome cada día más en la investigación, escuchando en primera persona a quienes portan uniforme, pero ¿saben una cosa? También al ciudadano, ¿cómo ve el ciudadano al personal policial? Creo que no es algo menor lo que estoy mencionando y considero fehacientemente que tenemos que recuperar las instituciones. Nadie audita el ingreso a las instituciones. Ser policía no es simplemente ingresar para tener un trabajo con un sueldo fijo y que les dé seguridad y bienestar económico y personal. Es profesionalizarse, es prepararse para poder brindar la seguridad que el ciudadano necesita. Y me atrevo a decir, haciéndome responsable de esta expresión, sin temor a equivocarme, que estarán de acuerdo con lo que voy a mencionar, si de alguna manera vemos como ciudadanos que es abordado un policía uniformado en servicio en la calle y es amedrentado y superado en masa por quien decidió delinquir, lamentablemente estamos en problemas serios, porque quien nos debe defender como ciudadanos está sobrepasado. Creo que mucho más para agregar no tengo porque sería interminable el consenso y la argumentación que dispongo después de más de 2 décadas de investigación. Entonces, me llamo a la reflexión y apelo al criterio del intercambio cultural, como le dije a nuestro hospedador, Martín Lastra, sobre la caracterización de lo que se pretende por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es el emblema del proyecto Seguridad Argentina, al cual lidero con el equipo de profesionales que me acompañan? No solamente nacional, sino a nivel internacional, para ser más preciso, en 107 países interesados en mi investigación, muy personal, hoy ya de todos ellos que están acompañándome y brindándome su respaldo con su expertise y con su sapienza generalizada en el campo de la vida real, ¿no? Del día a día, de vivir, de brindar seguridad y contemplar lo que es el contexto sólido de la prevención. Educación, formación y profesionalización y seguridad ciudadana. Es la meta que tiene el proyecto Seguridad Argentina Internacional. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias entonces a Roberto Oviedo. Bien sintético y como completa la exposición. Así que ahí estamos continuando. Vamos a justamente darle paso al siguiente expositor, en este caso un expositor, un gran amigo que conozco de hace años, que es el abogado y titular de la Asociación Civil Paz Ciudadana, Osvaldo D'Ameno. Él va a exponer sobre propuestas para mejorar la prevención. Adelante, Osvaldo. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y a vos especialmente, Martín, el agradecimiento. Yo quiero dar un panorama breve de una experiencia que tuvo su desarrollo en la Procuración General a principios del siglo,
basada en la participación comunitaria en las cuestiones de seguridad. Nosotros en ese momento, durante 3 o 4 años, desarrollamos un plan de prevención comunitaria de la violencia y del delito. Para ello, recabamos información disponible de otros países, fundamentalmente de España, que en Barcelona tenía un desarrollo muy grande de este tipo de cuestiones, que luego se plasmó también en Francia, con la policía de proximidad. Acá en la Argentina tuvimos también la experiencia de las policías locales. Pero no solamente estaba basada en la actuación del Estado, sino en su inseparable comunicación con la capacitación de la sociedad. Nosotros en su momento tuvimos un gran apoyo de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, más de 60 de las cuales habían participado activamente en este proyecto, que también se puede llevar a cabo con las instituciones civiles, intermedias, de cada una de las comunidades, porque el proyecto tiene muchas facetas que se adaptan a la realidad de cada uno de los lugares. Es decir, uno puede hacer este proyecto en una comunidad pequeña, menos de 100.000 habitantes, y en las comunidades grandes puede optar por ir sectorialmente, barrio por barrio, para lograr la aceptación y la capacitación, porque cada lugar tiene también sus particularidades que nos van a dar distintas soluciones al mismo problema. ¿Cuál es la intención de este proyecto? Los objetivos son muy generales, que es promover la paz social, promover un cambio cultural, o sea, el involucramiento directo de la ciudadanía en una cuestión tan trascendental como es la seguridad, tomar la prevención como eje de nuestro trabajo, es decir, poner a la prevención como primera figura dentro del amplio aspecto que la seguridad tiene. Y también poner a la consideración la gestión comunitaria de la violencia y de la inseguridad. La estrategia es deslegitimar la violencia, transmitir a la gente que esté interesada en este proyecto la deslegitimación de la violencia, también la creación de pequeñas unidades que van a ir reproduciendo la estrategia a todo nivel. La multiplicación de acciones de prevención a todo nivel también. Es decir, este es un gran proyecto que puede estar compuesto de pequeñas acciones, pero muchas, todas llevadas a cabo por la comunidad. Uno de los temas más importantes es la remoción de los problemas que favorecen la aparición de conductas violentas o conductas delictivas. Por lo tanto, esto se convierte en interdisciplinario, evidentemente, porque pueden intervenir en la capacitación de los operadores locales distintos profesionales de especialidades diferentes. Esto se basa también en una amplia convocatoria multisectorial. Cuando uno hace base para empezar a proponer esta cuestión, tiene que hacer una convocatoria multisectorial a los vecinos, a las instituciones privadas, a la policía, a la intendencia y a todos los que tengan que ver en este tema del flagelo de la violencia y de la inseguridad. Con relación a los recursos, puede parecer esto muy ambicioso, pero en realidad no resulta gravoso financieramente. Cuando uno puede incentivar el trabajo y promover el interés de las instituciones y de los particulares en general,
Este es un proyecto que no necesita dinero, necesita entusiasmo, participación, vocación de servicio de la gente, y se maneja sin ningún tipo de financiamiento específico. En aquel momento nosotros en cada municipio recibíamos de parte del intendente el préstamo de una pequeña oficina y ahí centralizábamos nuestra actuación con un par de empleados municipales que el intendente nos prestaba, y luego íbamos formando operadores locales en ese momento y en ese lugar. A la movilización de estos recursos que son materiales y son humanos, se suma el aporte de las organizaciones intermedias. Las organizaciones intermedias son las que pueden dar una aceleración de este tipo de cuestiones, porque están organizadas, conocen la realidad social de ese lugar, tienen gente que participa de la comunidad, de las actividades que desarrolla la comunidad. Y por supuesto, la incorporación de profesionales, técnicos y ciudadanos en general. Los resultados esperados, por supuesto, son muy sencillos. Disminuir la inseguridad, disminuir la sensación también de inseguridad por parte de la sociedad, tratar de luchar contra la violencia, que es uno de los temas más importantes, la violencia a todo nivel, puede ser, y promover la participación comunitaria y, por sobre todas las cosas, crear una red protectora. El trabajo en red es fundamental en esto, hacer una buena red de interrelación entre todos los que van a participar del proyecto es, digo yo, la llave para tener un éxito garantizado. Por supuesto, todo esto yo lo planteo como complementario a la acción natural del Estado. El Estado tiene la policía, tiene el Poder Ejecutivo en general, tiene todos los ministerios que pueden colaborar en el tema de la seguridad. Eso no hay ninguna duda. Los intendentes también tienen sus organismos que han sido creados al respecto, pero creo yo que falta la participación sistemática, permanente, de la sociedad. Los ejes temáticos que podemos, abuelo de pájaro, mencionar son la planificación. Esta es una actividad planificada, hay una planificación táctica, hay una planificación estratégica que va a largo plazo, basada fundamentalmente en el diagnóstico social. Esto es una de las cosas principales que hay que transmitirle a quienes quieren ser operadores locales. Saber cómo gestionar un diagnóstico social. Esto es identificar los problemas, identificar las prioridades, identificar los grupos de riesgo, para poder entre todos después elaborar programas, proyectos y acciones que vayan cubriendo cada una de las cuestiones que hayan surgido del análisis de la realidad social. Luego hay que tratar de hacer un desarrollo de las soluciones que se han ido aplicando y fundamentalmente una gran difusión a todo nivel en el territorio en donde se vaya a desarrollar este tipo de estrategias. La participación es otro de los ejes temáticos. Yo hablé recién de la formación de redes y del trabajo en red. Así que la red, que puede ser de organismos oficiales, de entidades privadas, de entidades de comercio, de simples ciudadanos, de instituciones intermedias, cada una de esas redes debe incorporarse al trabajo general que se está realizando. Esto va a derivar indudablemente en una gran mejora de la organización comunitaria, porque muchas comunidades no están organizadas de ninguna manera para enfrentar los problemas de violencia y de inseguridad. Esto va a generar una organización de una manera natural. La capacitación es otro de los pilares importantísimos que hay, es decir, la formación de equipos interdisciplinarios de capacitación para que cada uno vaya tomando a las personas que estén interesadas o instituciones que estén interesadas y transmitiendo los conocimientos básicos que van a cimentar
una prestación mucho más eficiente. O sea, se pueden dictar cursos, conferencias, jornadas, etc. Hay muchísimas posibilidades de interactuar con la comunidad. Y esto lleva, en forma natural, a la elaboración permanente de programas conforme a los problemas que hay que enfrentar. Cada problema puede dar lugar a un programa diferente que la sociedad, la comunidad va a elaborar y luego va a complementarse con las actividades del Estado. La prevención incluye actividades en los distintos planos o momentos de la prevención. Puede ser una prevención universal, que es una prevención que sirve a nivel general en una zona, como por ejemplo mejorar la iluminación del alumbrado público, tratar de que las plazas sean más adecuadas, mantener el pasto cortado, es decir, eso es una prevención universal. Después hay una prevención específica que aborda el tratamiento de los problemas reconocidos por la sociedad y también trata de individualizar a los grupos potenciales de riesgo. Generalmente son las personas de edad, de la tercera edad, grupos de jóvenes, los chicos que van a la escuela, mujeres, es decir, hay distintos grupos de riesgo que tienen distintos problemas de violencia y de inseguridad. Y para cada uno de esos problemas habrá una posibilidad de generar un programa. Hay que hacer un asesoramiento para la solución de los conflictos y allí apelaríamos a las técnicas de resolución alternativa de conflictos que se pueden transmitir perfectamente a los ciudadanos comunes que pueden adquirir una cierta experiencia luego en el manejo. Y luego de la prevención específica quedaría una prevención singular. La prevención singular se refiere a los hechos que han sucedido, hay que analizarlos, a los hechos dañosos que han sucedido, para extraer de ellos las enseñanzas suficientes como para generar dificultades para que no se vuelvan a repetir y también cómo abordarlos en el futuro. Se puede aprovechar esta estrategia genérica para asesorar a la gente en una facilitación del acceso a la justicia, que muchas veces no es muy conocido en algunos lugares. Se puede hacer un centro de servicios al ciudadano para la gestión de sus propios derechos, o se puede establecer equipos de contención, acompañamiento o derivación informada y asistida hacia los que participen de estas estrategias. Una vez que esto se esté desarrollando, hay que hacer un adecuado control de gestión. Se puede hacer un control de la ejecución del plan, se puede hacer un control de la organización del plan, un control de los resultados que se han obtenido en la sociedad e ir generando una base de datos centralizada y otra base de datos por zona. Es decir, toda esta estrategia gira alrededor de palabras muy importantes que son la prevención, la capacitación, las redes, las intervenciones, que son decididamente qué es lo que vamos a hacer en el campo, concretamente, ante cada circunstancia que nosotros estemos analizando, y el diagnóstico. Nosotros, para las personas que intenten capacitarse, vamos a explicarle cuáles van a ser las posibilidades que tiene un operador local. Las claves del éxito para la prevención son la movilización de los sectores de la comunidad, que todos compartamos la misma visión, que es importante porque si no las acciones son divergentes, hay que desarrollar una base institucional, hay que trabajar conjuntamente con otras organizaciones, hay que reconocer que el proceso de prevención es
la manera de trabajar, mantener una comunicación inter e intrainstitucional, hay que conseguir el apoyo de los líderes formales e informales de cada lugar, y hay que proyectar acciones, fundamentalmente, a corto, mediano y largo plazo, y obtener un compromiso y una solidaridad de toda la comunidad a la cual nos estamos refiriendo, que siempre son pequeñas, siempre son pequeñas. El operador local tiene que salir de esta estrategia sabiendo identificar y establecer contacto con las organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales, sabiendo realizar un diagnóstico del lugar en el que se interviene, sabiendo coordinar las actividades de los equipos de implementación local, informar de los resultados, el grado de avance de los programas o de los proyectos, ser un nexo entre la comunidad y la aplicación del programa, reconocer los espacios de contención social y de motivación, utilizar la comunicación interpersonal y el trato coloquial con el resto de la gente que pertenece a la comunidad y colaborar con la implementación de los programas destinados a esa. Y luego producir los informes que se necesite por la organización para seguir adelante. Con relación al diagnóstico social, lo que se puede hacer, muy importante, es transmitir las técnicas para hacer un buen diagnóstico social. Por ejemplo, para citar alguna, nosotros transmitimos una técnica que se llama observación participante. Uno puede participar de una reunión de una comunidad o de un club o de los vecinos, pero desde una manera más profunda. Es decir, además de participar de la reunión, tiene que mantener una concentración extra para establecer cuáles son los lineamientos generales que tiene esa gente que está hablando con él ahí. Entonces, desentrañar cuáles son las motivaciones, cuáles son los fines que ellos quieren, de qué manera quieren manejarse. Es una atención incrementada que tiene que tener. Así va logrando experiencia desde adentro de la escena, porque está participando de la reunión, y desde afuera de la escena, porque se pone él mismo como un analista de lo que está sucediendo. Osvaldo. Entonces uno le puede enseñar a la gente a los lineamientos generales de una observación participante. También hay otra técnica que se llama la entrevista en profundidad. Uno cuando realiza una entrevista tiene que tener un bagaje de ciertos conocimientos que le van a permitir realizarla con una cierta posibilidad de éxito. El entrevistador en profundidad tiene que saber técnicas de llevar la conversación o el interrogatorio. Y luego el diseño de la entrevista en profundidad va a derivar en mejores resultados. Y por último, diseñar grupos focalizados de discusión, que todo el mundo sabe que se ubican también en el ámbito de la política. Bueno, en el ámbito de la seguridad también uno puede formar grupos para que la gente opine y sacar soluciones o por lo menos orientaciones de la opinión de todos los que participan. Esto es, en líneas generales, lo que se puede hacer en materia de prevención comunitaria de la violencia y del delito. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Muy buena exposición. Hasta ahora, bueno, la verdad que son excelentes los expositores con sus aportes, cada uno dando no solamente una particular visión, sino que, como nos hemos propuesto, ir a cuestiones bien específicas, ¿no? Después cada uno armará de la mejor manera, desde su sabiduría, su entendimiento, su experiencia, justamente lo que es esta configuración que nos hemos hecho desde hace unos años, ¿no? Con la temática y la problemática de la inseguridad. Bueno, hasta ahora hemos tenido entonces la exposición de Roberto Oviedo, le siguió Osvaldo D'Ameno. Cuando hablaba Osvaldo D'Ameno hablaba de la procuración. Acá hay participantes que no son locales, les damos también la bienvenida, porque esto se ha transformado en un evento internacional. Muchas gracias Roberto Oviedo, ¿no? Tiene invitados también de otras latitudes, por ejemplo de España.
Así que les damos la bienvenida a todos ellos. Y recordar que Osvaldo D'Ameno fue funcionario en la Procuración General, creo que lo es, o lo fue, funcionario en la Procuración General en esta problemática de la prevención, como subsecretario de Política Criminal. Y quería recordar un poco un homenaje, tan solo citar lo que ha sido haber trabajado con el entonces procurador Eduardo Matías de la Cruz, gran persona, gran funcionario, gran jurista. Así que un mínimo homenaje. Yo sé que merece mucho más, pero un mínimo homenaje para él, a quien conocí, y que tengo uno de los mejores recuerdos de él. Bueno, vamos a seguir con las exposiciones. Vamos a pedirle a todos los demás que estén silenciados, salvo el expositor, y que, bueno, muchachos, vamos hombres a y mujeres de la seguridad, a lo que dejemos de tenemos exigirle tanto planteado como, y tratemos de como brindarle espacio, un ¿no? poco Como más periodo, de beneficios. como pueden Devolvamos a ser las unos 15 instituciones minutos. el prestigio, el sentido de pertenencia, El que el abogado policía vuelva a ser y respetado por el ciudadano, titular no integrante de que La el ciudadano Plata, recurra a de pedir La Plata auxilio. 2050, Marcelo Garófalo. ¿Mm? Él va a desarrollar su exposición sobre control ciudadano y foros vecinales. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias Martín. Les agradezco a los que no entraron a posterior del inicio de la charla por integrarse a la misma. En especial lo veo a Esteban Arriada, que me gustaría que después también nos brinde una opinión sobre este tema de la seguridad, porque él tiene una visión muy particular y desde un lugar muy particular también. Y ya que estás presente, Esteban, me gustaría escucharte, si se puede. Y asimismo le agradezco a Julia Marcó, que la veo por acá, que bueno, también es abogada y en cuestiones vinculadas con género, ella tiene un gran trabajo. Desde ya que me sumo al homenaje que hiciste recién, porque fue de la Cruz precursor de una de los reclamos más importantes que hizo la sociedad bonaerense allá por los años 90 y que tiene que ver con la policía judicial, aquella que fue incorporada en la Constitución de 1994, pero que lamentablemente, a pesar del transcurso del tiempo, todavía no tiene una implementación plena en nuestra provincia. Dicho esto, yo voy a exponer muy sintéticamente una idea que hemos trabajado en este grupo de Espacio La Plata 2050, que tiene muchísimo que ver con lo que expuso recién Osvaldo. En ese sentido, para nosotros, la seguridad o los problemas de la falta de seguridad no son cuestiones que estén vinculadas a la derecha ni a la izquierda, ni son cuestiones de progresistas o de conservadores. Para nosotros somos los ciudadanos los que hoy estamos pagando la ineficacia del Estado en esta materia. Esa sería como una primera, si quieren, conclusión. La segunda es que es un problema complejo y que nosotros queremos abordarlo como tal. Es decir, no queremos simplificar esta cuestión a temas estrictamente vinculados con un discurso políticamente correcto o con algún eslogan. Creemos que tenemos que salir de las cuestiones espasmódicas para transformar esta cuestión en una política de Estado. Y tercero, que a nosotros nos parece, entendemos a la problemática de la seguridad como una cuestión que tiene que ser entendida, abarcada por distintas áreas del Estado. Y esto también tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, porque por esa razón, por estas tres cuestiones, nosotros entendemos que necesitamos que los partidos políticos de alguna manera pongan en agenda esta cuestión para lograr que la política criminal, la política en materia de seguridad, sea una cuestión de Estado. Dicho esto, si vos me permitís, Martín, compartir pantalla, yo voy a hacer un breve resumen de una idea que nosotros hemos trabajado, o
en realidad estamos impulsando. ¿Arranco? Sí, tranquilo. Ya estás autorizado. ¿Ahí se ve? Sí. Nosotros desde el espacio venimos trabajando esta idea. A ver, decimos, hay una ley, es la 12.154. Se logró hace muchos años, 1998. La situación, obviamente, de la provincia era sustancialmente distinta a la de hoy. Pero ya veníamos de una seguidilla, de unas idas y vueltas en materia de seguridad que no se reflejaron simplemente en esa década, sino que transcurrieron las otras dos. Pero hoy queremos volver de alguna manera a esta ley, ¿por qué? Porque nosotros interpretamos que la norma representa un acuerdo político básico de todo el tejido social y de todas las fuerzas políticas, y que como tal debe ser ejecutada, debe ser implementada. ¿De qué hablaba esta ley? Esta ley creaba el Sistema Provincial de Seguridad Pública. Es muy sintético lo que voy a decir, porque creo que esta ley es de público y notorio y todos la conocen, o la deberíamos conocer. ¿Cuál es su principal, a ver si puedo salir ahí está. ¿Cuál es su principal, digamos, objetivo? Era la formulación, implementación y control de políticas de seguridad pública. Iba en ese momento acompañada de otra serie de leyes, porque hoy dijimos que la seguridad no es cuestión de un área en especial, sino que es mucho más compleja la problemática, como por ejemplo la ley 11.922 que reformó el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, o la ley 12.061 que creó el Ministerio Público Fiscal. Por eso esta ley se enmarca en ese conjunto de leyes y tenía esta finalidad que está enumerada en la pantalla. En ese sentido, la ley, y esto quiero que se resalte porque realmente que los partidos políticos que integran las cámaras legislativas hayan llegado a esta conclusión, y esta conclusión, a partir del transcurso de los años 1998 a 2021, sigue vigente, dice que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero además, después, dice algo que es muy importante, que la seguridad pública importa para los ciudadanos el goce y el ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales. Ahora van a ver, cuando voy bajando, a qué quiero llegar con todo esto. En primer lugar, quiero llegar a esto. Esa ley crea un Consejo Provincial de Seguridad Pública, que es justamente lo que nosotros hoy estamos o venimos a reclamar. La posibilidad de sentar en una misma mesa a distintos actores de la seguridad, distintos actores de la política criminal, para que entre todos elaboren estos planes, estos proyectos y estas propuestas de implementación de políticas de seguridad pública. ¿Cómo se componía o cómo se compone? Porque en realidad este consejo está creado por la ley. Se compone por el ministro de Seguridad, Gobierno, Justicia, el secretario general de la Gobernación. Además tiene una amplitud para que su presidente, que es el ministro de Seguridad, pueda invitar a otros actores, como el Poder Judicial, como asociaciones de la comunidad, o como otras entidades vinculadas con estos temas, como el servicio penitenciario, que en estos momentos, y por otra cuestión de índole administrativa, que es la ley 15.164 en nuestra provincia, la ley de ministerios, no depende ya del Ministerio de Seguridad, sino que depende del Ministerio de Justicia, pero además, y fundamentalmente, está integrado con representación de diputados y senadores, y en el sistema se garantiza la participación de las minorías. Y ahí voy un poquito a la cuestión y a la propuesta que, en definitiva, además de exigir el cumplimiento de la ley y la creación de este consejo a nivel provincial, nosotros llevamos para la ciudad de La Plata. Y nos basamos en esto, en justamente lo que dice la ley. Y la ley dice, el pueblo es el sujeto fundamental de la seguridad pública. Pero además dice, es un derecho de los habitantes de la provincia y un deber de su gobierno promover la efectiva participación comunitaria. Esa participación comunitaria de la cual estaba hablando Osvaldo recién.
¿Y cómo la efectiviza? Y bueno, a través de esta cuestión, de estos 3 o 4 estamentos que tienen que ver con los foros de carácter municipal, con los foros departamentales, con los foros municipales y con una figura que era anterior a la ley, que era el defensor de la seguridad ciudadana, que fue incorporado justamente en el texto legal. Sintéticamente, algunas de las funciones de los foros vecinales que guardan muchas semejanzas desde otra óptica con lo dicho con Osvaldo. Entender e intervenir en las cuestiones atinentes de la seguridad pública vecinal, evaluar el funcionamiento de las actividades de la policía, formular sugerencias, intervenir en los planes de prevención de las actividades y hechos delictivos, y sigue, derivar inquietudes, informar, asesorar a los vecinos, invitar a las autoridades a que concurran a esos foros para justamente poder exponerles la problemática. Estos foros vecinales que se agruparían en torno de lo que es la jurisdicción de cada una de las comisarías de las policías de la provincia de Buenos Aires, son a su vez parte de un foro más grande, que es el foro municipal, que abarca ya el partido. Y a su vez, esos foros municipales integrarían los llamados foros departamentales que guardan relación con los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Una última figura que tiene esta ley, defensor municipal de la seguridad. En la ciudad de La Plata nosotros tuvimos durante un tiempo un defensor municipal de la seguridad hace muchos años, alrededor del año 1999, se llamaba Scatolini, después desapareció la figura, pero la ley lo sigue previendo. Bueno, acá algunas de las funciones del foro, del defensor, y a lo que voy, o a lo que vamos. Nosotros estamos proponiendo concretamente, y de hecho, a pesar de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en estos momentos tiene una política errática en la materia, que es lo que voy a decir a continuación, estamos proponiendo y se están de alguna manera llevando a la práctica la creación de los foros municipales de seguridad. Para nosotros, la participación ciudadana en las cuestiones que tienen que ver con la seguridad son fundamentales. En este sentido, y remarcando esta cuestión de la necesidad de comenzar por algún lado, la última vez que se convocó al Consejo de Seguridad en la provincia de Buenos Aires fue en el año 2014. Y desde 1998 hasta el 2014 hubo solamente 2 convocatorias a este foro del Consejo de la Seguridad. Es decir, que para los partidos políticos que gobernaron nuestra provincia desde 1998 hasta hoy, la gobernaron sin una política clara en materia de seguridad, que además tuvo vaivenes que fueron desde una punta de la cuestión hacia la otra y de manera casi prácticamente abrupta. Por eso volvemos con la idea de que para nosotros la seguridad es una cuestión que debe ser abordada por los partidos políticos en su conjunto, con las representaciones que tienen dentro de los órganos deliberativos y legislativos, y en ese sentido exigimos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires convoque nuevamente a este organismo que prevé la ley para que entre todos esas personas que se mencionaron, esas instituciones que se mencionaron, puedan elaborar una política de seguridad que trascienda al cargo, al mandato del gobernador y pueda seguir en el tiempo. Y en ese sentido, volviendo sobre el tema de los foros municipales, hoy, hurgueteando un poco por la red, estas frases que se exponen acá son realmente como si las dijéramos, como si las estuviéramos diciendo o atribuibles a nosotros mismos, y sin embargo forman parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, resulta ser que en 2 años el gobierno de la provincia de Buenos Aires no convocó ni una sola vez a un foro municipal de seguridad, y sin embargo en su propia página sigue manteniendo la necesidad imperiosa de constituirlos.
yo diría errática, pero ya lo dije, esta dicotomía que se da entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace, es lo que a nosotros nos parece que tiene que terminar. Estos foros que están propuestos en la ley, no traemos nada nuevo, lo único que decimos, si hoy hay un acuerdo en la sociedad, a través de sus representantes, de una ley que está vigente y que el propio Estado, hoy, el gobierno que actualmente tenemos en la provincia de Buenos Aires, dice que es eficaz, y que en la legislatura no hay ningún proyecto para derogarla, lo que estamos pidiendo es que se lleve a la práctica. Y de hecho, en la ciudad de La Plata, en muchos de sus barrios, a pesar de no tener la constitución formal de foros, los mismos ciudadanos se están involucrando en las cuestiones de seguridad y se están reuniendo para mantener conversaciones con los distintos estamentos para ver cómo se mejora la situación. Yo quiero respetar los 15 minutos que teníamos. Lo que les quería señalar, disculpen, es que para nosotros no existe una verdadera política en materia de seguridad que pueda prescindir de la participación ciudadana en la elaboración, en la ejecución y en el control. Y no estamos de acuerdo con que teniendo esta herramienta, muchas veces se recurra al discurso facilista, por ejemplo, de creación de más cárceles, porque las cárceles, en definitiva, significan, como creo que en algún sentido lo dijo Osvaldo, el fracaso de toda política de prevención. Y desde ese punto de vista llamamos la atención porque recientemente en la provincia de Buenos Aires se aprobaron varias leyes para justamente ceder terrenos para la construcción de cárceles. No decimos que no sean necesarias, sino que lo que decimos es que no se puede basar la política de seguridad en la creación de cárceles, porque eso literalmente significa que se fracasó en toda la política pública anterior. Para terminar, quería simplemente expresarles que desde nuestra agrupación, nuestro espacio, estamos dispuestos a seguir discutiendo de esta cuestión. Creemos que es una cuestión importante, creemos que es una cuestión compleja, no creemos en las soluciones fáciles, creemos que es una solución que va a llevar elaborarla mucho tiempo y ejecutarla mucho tiempo y ver sus resultados mucho más. Pero estamos dispuestos, estamos para esto, este es nuestro compromiso, es un compromiso ciudadano que hemos asumido y que vamos, esperemos, a llevar adelante. Así que para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a Marcelo Garófalo con su exposición. Estaba viendo cómo se iba dinamizando con preguntas, con exposiciones. Invitamos a ver el chat justamente del Zoom. También hay un chat en el canal en directo de YouTube, así que agradecemos también a quienes están presenciando desde el canal de YouTube en directo, del espacio. Bueno, nos manda saludos desde Honduras, le agradecemos justamente al instructor Romero, saluda, dice el cambio está con nosotros. Después hay una pregunta de Juan José Cárdenas que dice, ¿por qué este proyecto no es aceptado por los jefes de gobierno y trabajan junto al Ministerio de Seguridad? No sé si se refería a cuál de los proyectos, pero bueno, si después nos puede justamente ampliar esa inquietud. Vamos a ir con la última de las exposiciones y después, bueno, vemos la posibilidad de abrir algunas rondas de breves exposiciones o preguntas o comentarios. Bueno, el panel lo cierra alguien que ha tenido experiencia de gestión, así como Osvaldo D'Ameno en un área específica como la prevención. Esta es un área de seguridad territorial municipal, podemos así definirlo, o ir configurándolo así. En una época brava, en Loma de Zamora, para quienes no son de Argentina, en el 2001 fue bastante complicada la situación desde todo punto de vista.
económico, social y obviamente en materia de inseguridad. Basta con repasar las estadísticas de la época. Bueno, nos va a dar una visión importante de lo que fue aquella época y de lo que es su visión del presente y de lo que a su criterio se debería hacer, ¿no? Nos estamos refiriendo al ex concejal, ex secretario de gobierno con incumbencia en seguridad en Lomas de Zamora, Fabio Abraham, quien ha sido invitado a cerrar esta ronda de exposiciones sobre la temática seguridad pública en Gran Buenos Aires y logística policial. Adelante, Fabio. Bueno, vamos a ver si ahora podemos con Fabio. ¿Nos escuchás, Fabio? Yo los escucho bien. Ah, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, ya te hemos presentado, así que de ahora en adelante, tu exposición. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y espero estar a la altura de los preopinantes, que fue muy interesante la charla, yo los escuché todos. Se ve que después no me pude volver a activar, así que cambié y esperemos que pueda realizarse bien y sin problema. En primer lugar, ya la presentación está clara. Me tocó ser en el 2003 secretario de gobierno de Lomas de Zamora y en ese momento firmé un convenio con Juan Picafiero, que era el ministro de Seguridad, para hacerme cargo de la policía con un plan integral para bajar el delito en Lomas de Zamora. Con un resultado bastante positivo, y esto está en las estadísticas, ¿no? Bajamos casi el 80% las entraderas, el robo automotor, digamos, lo que menos bajó fue el delito, digamos, menos, o sea, los robos, los arrebatos, eso siguió, obviamente, pero hubo, como es, los delitos, digamos, pesados, realmente disminuyeron mucho. Cerramos 22 desarmaderos, no tuvimos absolutamente ningún problema con la policía, lo tuvimos mayormente con la justicia para el cierre de esos desarmaderos. Se hizo un trabajo, pusimos a la montada, hay un estudio en Francia, donde el impacto visual durante 8 meses, 7 meses, 8 meses, durante 7, 8 meses, el impacto visual de la caballería es muy, muy importante. Porque se cambia, o sea, le tiene más miedo por ahí a la montada que al patrullero, el delincuente. Así que bajó muchísimo el delito en la zona de Temperley, donde destacamos la caballería. Bueno, eso nos dio, digamos, yo hasta ese momento no era un experto en seguridad, pero estuvimos trabajando fuertemente en ese tema. A partir de ahí armamos equipos multidisciplinarios, cuando dejé la función pública, con comisarios retirados, comisarios generales, bueno, y empezamos a trabajar en un proyecto integral de reforma de la policía. Obviamente que a sabienda lo que hay que hacer es entender que el delito es multicausal, no hay no es un problema nada más que económico, sino que es económico, es social, es educacional, es estructural, es la falta de perspectivas de vida. Hay un montón de cosas que influyen en el delito en general. A partir de ahí nos abocamos específicamente a lo que tendría que ser una reforma integral del Estado, y bueno, y en este caso exclusivamente de la policía, ¿no? En nuestro proyecto hay una reforma integral del Estado, que es que proponemos nosotros. Bueno, eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que también que en la seguridad hay que hablar de una reforma judicial, de una reforma penitenciaria y la estructural de la policía, que es la que me voy a abocar ahora. Después de tantos estudios, nosotros presentamos en el 2015 un proyecto de reforma al vicegobernador en ese entonces, recién asumido, y le explicamos el por qué creíamos que había que hacer una reforma integral de la policía. La avalaban en ese momento 9 comisarios generales en actividad, de 15 que había, pero bueno, no fuimos escuchados y seguimos adelante, actualizando lo que tendría que ser esta reforma.
se basa en algunas cuestiones. La primera, que la tocó muy bien Oviedo, que me precedió una palabra, que es la capacitación del policía. No tiene que ser una capacitación, o sea, nosotros proponemos una reforma en todas las currículas de la Bucetich, ¿no? En primer lugar, nosotros creemos que hay que cambiar la concepción de del sistema de saturación, que es el que proponen hace 30 años los diferentes políticos que se hacen cargo de la seguridad, por un sistema de profesionalización de la policía. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. El sistema de saturación, los primeros sistemas fuertemente usados, fueron usados por los nazis cuando ocupaban los países, y a mayor presencia, había menor, digamos, oposición al sistema que se imponía. Acá en algún momento se empezó a utilizar como un sistema. De hecho, el ex ministro Granado sostenía que si podía pasar un patrullero cada un minuto era mejor, cosa que nosotros no consideramos que sea eso. Hablamos de profesionalización de la policía. Creemos que tiene que estar más preparado, creemos que eso es algo que no solamente la cuestión, digamos, legal, que sí se los prepara por ahí en esa parte, sino es una cuestión psicológica, a diferencia por ahí de lo que decía Oviedo de la parte emocional, es psicológica. El policía que hoy sale a la calle, si ve 5 chicos en una esquina, da la vuelta por miedo a que pase algo, trata de esquivarlo. Si ve algo raro, trata de esquivarlo, porque en realidad es una persona que entró a la policía para tener un sueldo, una obra social y poder vivir medianamente, porque tampoco lo viven, dignamente. Entonces, la preparación tiene que pasar por otro lado. Para que ustedes se den una idea de lo atrasados que estamos, y esto es importante. Nosotros, cada policía, antes tiraba 10 tiros, 12 tiros hasta el 2015, después subieron a 15 tiros. Esos tiros se hacen primero con una pistola, para que se den una idea, 45, pero con un sistema 22 adentro, porque se puede adaptar para gastar menos plata en balas, porque una bala 9 milímetros vale 5 veces más de lo que vale una 22. Por lo tanto, tiran con 22, con el peso adecuado, porque tienen una 11-25 en la mano. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando tira el policía que practica en siluetas fijas, que ya no se usan más, entre otras cosas, sino que se usan móviles, y ya se dejaron de usar las móviles, sino que se hace el tiro de percepción, que ahora lo vamos a explicar, tira 10, 12 tiros con un arma 22. Cuando le dan una 9 milímetros y tiene que tirar, no le pegan, pero absolutamente a nada. Y el tiro fijo es el que ustedes conocen, que es la silueta o el círculo donde se tira. Después vinieron en otros países, inclusive en la mayoría de los países latinoamericanos, la silueta móvil, o sea, ¿qué pasa? Y el policía dispara. Pero para esto tiene que tener una preparación continua, esto hay que aclararlo, ¿no? Y a eso hay que sumarle que hoy existe, que lo empezó a utilizar el SAS, después el FBI, que es lo que se llama el tiro perceptivo, donde es un sistema donde hay un pasillo, se van levantando siluetas de una embarazada, de un chico y de un delincuente, y el policía en milésimas de segundo tiene que reaccionar a qué le tira y a qué no le tira. Eso es lo que se está usando hoy en las principales policías del mundo. Imagínense lo lejos que estamos acá de todo eso. Después hay una cuestión que es lógica, que la política tiene que apoyar a la policía siempre y cuando esté dentro de la ley, obviamente, y para cambiar esta cuestión psicológica, el policía se tiene que sentir apoyado. Esto es fundamental. Entonces nosotros, aparte de los cambios de estudios, de inclusive retocar un poco el escalafón, de un montón de cosas que proponemos, la preparación física, proponemos una reforma estructural de la policía. Por ejemplo, nosotros tenemos 1.400 y pico, casi 1.500 de puestos fijos, entre comisaría, subcomisaría, comisaría de la mujer, DDI y lo que a ustedes se les ocurra. Hay puestos fijos por todos lados. Esos puestos fijos insumen 36.000 personas para custodiar esos puestos fijos, entre el jefe, el subjefe, el que le ceba mate, el que atiende al público, el que custodia en la puerta. O sea, son aproximadamente, en las comisarías del conurbano, son 10 personas por turno, para que ustedes se den una idea, y en los lugares más urbanos estamos hablando de 5 o 6 personas.
36.000 personas para custodiar, en los 3 turnos, saquen la cuenta, lo que es para custodiar nada más que los puestos fijos. Entonces nosotros proponemos un sistema de cuarteles, para que se den una idea. En Estados Unidos, una ciudad como Washington tiene 2 cuarteles, no tiene 50. Nosotros acá en Loma de Zamora tenemos 15 comisarías. Entonces, porque el sistema de comunicación reemplazó a los puestos fijos. Entonces hay que sacar esos puestos fijos, por ahí dejarlos con personal civil para tomar denuncias o lo que fuese, y pasar a un cuartel por distrito, que es lo que nosotros proponemos, y después del estudio realizado calculamos que tiene que haber 220 subcuarteles, ¿no? Que por lo general se da por la distancia. Por ejemplo, en Carmen de Patagones nosotros tenemos el distrito de Villalonga. Bueno, están a casi 100 kilómetros. Bueno, es lógico que haya un subcuartel. Es una cuestión de distancia. Después proponemos, obviamente, el sistema de comunicación, mejorarlo y poner de última generación, ¿no? Un sistema de comunicación. Creemos que en realidad tiene que haber 5.500 cuadrículas después del estudio que hicimos. Para que ustedes se den una idea, el sistema de cuadrícula que hoy se utiliza en toda la provincia de Buenos Aires se implementó por primera vez en Lomas. Un acuerdo que yo hice en ese momento con el comisario general Smith, lo pusimos a prueba, él se tomaba el trabajo, o sea, obligaba a poner las balizas en funcionamiento y él en el helicóptero recorría para ver si los móviles estaban o no estaban. Probamos de todo, achicar, agrandar cuadrícula, empezamos a hacerlo por, digamos, densidad poblacional, después por riesgo. Entonces, bueno, hicimos estudio y acá en Lomas, que hoy tiene 70 cuadrículas, para que ustedes se den una idea, en ese momento habíamos puesto 122. O sea que se redujo, te dicen saturación, pero te vemos patrulleros dando vuelta, bueno, de una ineficiencia absoluta es todo. Lo que creemos también es que a eso hay que sumarle, de las 5.500 cuadrículas, hay que también reestructurar todo lo que es el resto de la policía, que nadie lo tiene en cuenta, y lo digo por experiencia, ¿no? Que es la infantería y la caballería. Nosotros creemos que cada 3 distritos tiene que haber un grupo de asalto rápido, con la preparación adecuada, un grupo de caballería y un grupo de infantería. Cada 3 distritos, uno en cada uno, cosa que se pueda interactuar con un comisario inspector a cargo de cada uno de esos lugares. Así como también en los cuarteles, a cargo de cada cuartel, tiene que haber un comisario inspector. Y ahora después vamos a explicar el porqué del comisario inspector. Nosotros lo que decimos es que si tenemos esos 3, caballería, infantería y grupo de asalto, GEO, como el nombre que le quieran dar, tenemos primero una fuerza de acción rápida en cualquiera de los 3 distritos, y tenemos apoyo logístico, que es el que le presta la caballería y la infantería ante, por ejemplo, eventos deportivos, ante algún problema específico, o en el resto de la semana dedicada a el trabajo, digamos, de apoyo a las cuadrículas donde más álgido esté el problema. ¿Por qué decimos que la preparación? Yo hablo de una preparación de un policía que, como digo yo, un policía en expansión. ¿Qué significa eso? Un policía que vaya a buscar donde posiblemente esté el delito. ¿Cómo se hace eso? Nosotros decimos, por ejemplo, y lo pongo sin ánimo de prejuzgar nada, pero digo, si nosotros tenemos en una esquina del conurbano bonaerense a 10 chicos de la mañana a la noche tirados, ahí tomando cerveza, fumando un porro, lo que fuese, lo que tiene que hacer el policía, específicamente, es acercarse, ver cuál es el estado de situación, y automáticamente nosotros proponemos que en los cuarteles trabajen trabajadoras sociales que, acompañadas de la policía, puedan acercarse y ver cuál es el estado de situación. Acá hay una cuestión que es lógica y la principal del delito, que es las perspectivas de vida y las perspectivas hacia adelante. Si un chico a los 17 años siente que su vida no tiene sentido porque no va a llegar absolutamente a nada y que las posibilidades son prácticamente nulas, lo más probable es que entre en un sistema delictivo. No consigue trabajo, no puede estudiar o no come, como pasa, en el conurbano profundo pasan esas cosas. Tiene que haber un sistema de contención social. El policía es el que abre la puerta.
Nosotros proponemos que cada cuadrícula tiene que tener un patrullero a las 24 horas, con el teléfono directo, o con celulares oficiales, con el teléfono directo del vecino para que se pueda comunicar, pero triangulado a una central, para que vea cuál es la reacción, ¿no? Ante esa situación. Y a su vez, ¿por qué comunicado a la central? Porque creemos que tiene que haber grupos de apoyos móviles girando por diferentes cuadrículas, porque si hay un enfrentamiento o algo por el estilo, tienen que acudir a apoyarlo, porque si no vacías las otras cuadrículas. Nosotros acá no tenemos un delito, gracias a Dios, organizado fuertemente, porque si no mandamos a un chico a robar en la cuadrícula número 26 para vaciarla de patrulleros y automáticamente delinquir o cometer delitos más grandes en las otras cuadrículas. Entonces tiene que haber un sistema de apoyo fuerte en ese sentido. Proponemos también que en cada patrullero, en cada cuadrícula, aparte de los suboficiales que estén a cargo a las 24 horas, que son obviamente 3 turnos, 4 con el fin de semana, un oficial a cargo que es el que pasa los partes de diferente de lo que está pasando en la zona. Por ejemplo, si hay algo que no es delictivo, pero ven un riesgo social, el policía informa y van las trabajadoras sociales que dependen del departamento logístico de ese cuartel, que eso lo tendría que aportar las municipalidades, ¿no? Por otro lado, sostenemos que si pasan un parte de que, por ejemplo, se vende estupefaciente en algún lado, automáticamente va a la jefatura del cuartel de investigaciones y dan el parto a la fiscalía. Para eso hay que reestructurar y proponemos 4 comisarios, ¿no? A cargo de un viejo sistema, pero que es muy efectivo, un comisario de personal, un comisario operacional, un comisario logístico y un comisario de investigaciones con, digamos, doble comando, porque dependería también de los fiscales de turno, los de investigaciones. Pero, por ejemplo, el logístico también con un doble comando, porque depende de la municipalidad, porque el combustible y los arreglos de los patrulleros lo que conviene es que se hagan a nivel local y que tengan responsabilidad directa la municipalidad. También proponemos algo muy parecido a lo que propuso, creo que Osvaldo, si no me equivoco, que es creemos que tiene que estar a cargo de la oposición, alguien nombrado por el Consejo Deliberante, después se le buscará el nombre, que eso es indiferente, pero es la persona que controla que realmente las cuadrículas estén cubiertas, para que haya también un control municipal. ¿Está? Después proponemos que quien tiene que estar a cargo de eso es un comisario inspector, porque creemos que el gran salto salarial no tiene que ser el de subcomisario o comisario, sino el de comisario o comisario inspector. ¿Con qué objetivo? Porque creemos que tienen que existir los cursos de Estado Mayor, cosa que nunca se usaron en la policía. En algún momento en la dictadura en la última dictadura se usaron un poco los cursos de Estado Mayor, pero duraron 2 años y después no se hicieron más. Creemos que tienen que haber cursos de Estado Mayor, creemos que tiene que haber presentación de tesis y que el ascenso a comisario inspector tiene que ser por acuerdo de la legislatura, para comprometer a toda la política está en esto también, porque si no la política realmente no se termina de comprometer. Y por el otro lado, el comisario inspector, digamos, que se hace cargo de un distrito, al presentar una tesis tiene que plantear en 3 años cómo baja el delito. Si los índices en el primer año o en el segundo año no le dan, ese comisario pasa a retiro y se buscará otra persona. Si no, seguirá en su carrera como corresponde. Pero si el gran salto salarial lo damos en el escalafón de comisario inspector, es evidente que esa persona va a preferir jubilarse con un muy buen sueldo como comisario inspector y no con el sueldo de comisario. Para eso necesita los 3 años si no se llegara a reformar el sistema de jubilación del IPS de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más o menos, creemos que la policía tiene que ser provincial, y sí creemos, porque esto es un tema que no lo tocan, yo veo específicamente porque no se conoce. Cuando a mí me tocó manejar la seguridad de Loma de Zamora, yo tenía un pedido de los juzgados de acá de Loma de Zamora, de los diferentes jueces, de algunos políticos. Acá hubo una amenaza en mi casa, preciso un patrullero a las 24 horas. Y el patrullero terminaba llevando a los hijos del juez al colegio. Esta es la verdad y hay que hablarlo claramente. Después, bueno, a tal persona que está detenida, patrullero.
Yo tenía en ese momento, ahora me hablan de 50 patrulleros en Lomas custodiando a quien un juez se le ocurre que hay que custodiar. Para que eso me parece a mí que no pase, hay que crear una escuela, obviamente con una formación diferente, porque una cosa es el policía en expansión, el policía que está en la calle, el policía que va a prevenir el delito, que busca la forma de que el delito no ocurra, y si ocurre tiene la forma de perseguir a quienes lo cometieron o reprimir en el último de los casos ese delito. Me parece a mí que hay que crear una policía, que esas sí pueden ser locales, pero que la educación tiene que ser provincial, eso no me cabe duda, que es la policía defensiva, o sea, el tipo que custodia un lugar específicamente en defensa. No va a salir a buscar absolutamente a nadie, sino que está para custodiar, no sé, en la casa del juez. Entonces, que los pedidos, eso los canalice la municipalidad a través de esa fuerza, pero no un policía donde el Estado gasta una fortuna en prepararlos, como digo yo, en que tenga los tiros necesarios, que tendrían que ser arriba de 150, como es en Inglaterra, como es en Alemania, en todo el proceso. En algunos casos, en el caso de Alemania, son anuales, 150 tiros anuales. Tienen en tiro perceptivo, o sea, hacer toda una preparación para que un tipo esté parado en la casa de uno cuidándolo. Me parece que eso no corresponde y eso pertenece a otra escalafón de seguridad que no es la cotidiana de las calles. Esta es una propuesta que empezamos a trabajar con comisarios retirados en actividad, bueno, que intentamos darle forma a un cambio que obviamente tiene que ser acompañado con una reforma integral del Estado, con otra justicia, con un montón de cosas más que no atañen esta conversación, pero que lo podemos desarrollar tal vez en otra. Pero yo estoy absolutamente seguro que el problema fundamental de la delincuencia es primero social, después una policía que termina siendo corrupta, en muchos casos porque es utilizada por la política, entonces como un sistema de recaudación. Entonces, si nosotros no tenemos una decisión política de implementar estas reformas, por supuesto que tal vez mejoradas, hay muchas ideas dando vueltas, esto es un disparador también. Si nosotros podemos mejorar a la policía de alguna manera, podemos mejorar la justicia de alguna manera, yo creo que va a empezar el servicio penitenciario, creo que se va a cambiar. Me tocó hablar en esta ocasión de la policía, ¿no? Pero para que ustedes se den una idea, y esto siempre lo digo, con respecto al delito ya cometido, ¿no? La investigación, lo que se llama la investigación. En la época de 76-83, que fue la época de la dictadura, el sistema de información era bajo tortura. O sea, porque se picaneaba a militantes políticos o subversivos, lo que sea, pero también se picaneaba a quien para averiguar un delito o algo por el estilo, o sea, un delito mayor o un delito menor, pero existía como método, digamos, de búsqueda de la información. Cuando vino la democracia, en el gobierno de Armendáriz, la policía de la provincia de Buenos Aires dejó obviamente ese método, no lo utilizó nunca más, pero sí empezó a utilizar el sistema de, como se dice en la jerga, el sistema de buches. O sea, te agarro a vos y si vos me delatás a los demás, yo te salvo a vos, pero agarro a toda la banda, ¿no? Se empezó a utilizar ese sistema. Ante la forma en que se decayó el nivel, digamos, judicial, hoy un pibe que cae preso, obviamente que no va a delatar absolutamente a nadie, primero porque sabe que al otro día sale, y segundo sabe que la justicia ni la policía lo va a cuidar, al otro día lo matan si sale. Entonces, prefieren en esos casos no decir nada. Entonces, no hay un sistema de investigación serio, porque tampoco hay una preparación de investigadores seriamente, de cómo se investiga un delito. Esto es más o menos, por supuesto que es mucho más profunda, hemos escrito el proyecto nuestro, que tiene más de 100 páginas, con los detalles de zona por zona, cómo se desarrollaría, es mucho más profundo, pero esto más o menos es lo que a uno quería transmitirle. También les aclaro, y que es fundamental, el tema del narcotráfico, que ese es otro tema. Nosotros creemos que lo que hay que, muchos hablan de una agencia para combatir, ya la DEA es una agencia,
en Alemania crearon agencia, en Israel crearon agencia. La verdad que la continuidad en el tiempo de los agentes que se incorporan a esa agencia hacen que terminen en una convivencia con el delito del narcotráfico, que es muy grande. De hecho, la DEA ya hoy deja entrar a quien quiere la droga a Estados Unidos. Nosotros creemos en no una agencia, sino en un cuerpo, en una task force, ¿no? Integrada por aspirantes, los mejores puntajes de los aspirantes, con muy buenos sueldos, de las 4 fuerzas federales, ¿no? Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Aeronáutica, la Policía Aeronáutica. Creemos que hay que generar una task force, y los que son abogados, hay una cuestión que es una idea, una propuesta nuestra, ¿no? Que proponemos algo parecido para juzgar todos los casos de narcotráfico, a lo que fue el camarón, que se le decía en los años 70, 71, que era una sola cámara para juzgar todos los casos de narcotráfico, sean en Jujuy o en Tierra del Fuego, no hay problema, todos se juzgan en el mismo lugar. Sirve como unificación de causas, sirve para no estar trasladando presos de un lado al otro, y sirve para darle a esos jueces una contención seria, y esta task force que está directamente de esos jueces para actuar en las determinadas zonas y para combatir este delito, ¿no? Eso como, por supuesto que después está las viejas propuestas que todos los políticos que le tocan el tema te dicen, pongamos más radares y preparemos, no sé, ya la política en general, como ha fracasado, toma eslogans, gatillo fácil, gatillo gatillo fácil o mano blanda o garantistas. Es todo eslogan, uno u otro, uno al otro. Eso es la incapacidad de la política de estudiar los temas y hacer una propuesta medianamente seria. Pero creo que el delito se combate generando perspectivas económicas y laborales en una sociedad para ir achicando la cantidad de gente que puede llegar a delinquir, dándole perspectivas a nuestros jóvenes, decirle, en este país hay futuro, y por el otro lado necesitamos una policía que no sea una policía represiva, ni una policía miedosa que le escapa al delito. Necesitamos una policía preventiva, que vaya y se haga cargo, que vea cuál es el estado de situación. Si no hay un delito, informa, y los cuerpos de asistentes sociales tienen que estar en el momento y en ese lugar. Ese es el rol de la policía, de una policía moderna. Salgamos, para que ustedes se den una idea, la estructura de nuestra policía, esa policía de ocupación, esa policía de saturación, es una policía creada a fines del siglo XIX. Después se le hicieron 200 parches, a la verdad, pero nunca hubo una reforma seria. Es más, día tras día cada vez se incorporan más puntos fijos. Yo me extraño porque cada vez que averiguo en mi propio distrito, van creando comisarías. O sea, hay un delito allá, la gente pide seguridad, le meten una comisaría. Eso significa 10 tipos al cohete, ahí un jefe, un subjefe. Entonces, bueno, tenemos que salir de todo eso y pensar, proyectar el tema de la seguridad pública a mediano y largo plazo. Eso significa pensar en una policía diferente. Y termino con esto, ¿no? Me parece a mí que no es imposible pensar en una policía diferente si no se hace una reestructuración del Estado a nivel general. Es imposible. El Estado provincial y el nacional también, ¿no? Así como está, es muy, muy decadente, y habría que hacer una reforma integral, porque hasta la contención para que los chicos no delincan el día de mañana tendría que arrancar de los colegios públicos, fundamentalmente. Pero tenemos una baja calidad, lamentablemente hoy, ¿no? Los docentes, yo soy docente, hoy nos dedicamos más a la contención alimentaria que a la contención emocional o social, ¿no? Y mucho menos a la transmisión de conocimiento, cada vez es menos. Así que estoy a disposición y muchas gracias por la atención. Bueno, perfecto, Fabio, perfecto. Muchas gracias a todos. Lo único que quería decir era justamente que esta es una actividad promovida por un espacio que es totalmente apartidario, que persigue, en este caso es el objeto de promover el debate sobre temas calientes en la agenda mediática, pública y de gobierno, obviamente, donde se pueden intercambiar ideas, posturas y generar, uno no dice soluciones, porque como se dice, obviamente, en seguridad no hay soluciones mágicas, pero por algún lado hay que empezar. Este es un granito de arena, y ojalá que haya muchísimos granitos de arena
simultáneos o que se vayan justamente acumulando para generar por lo menos algún camino con alguna dirección que se pueda visibilizar. Yo agradezco a cada uno de los expositores porque desde su óptica que tienen o no tengan partidaria o su óptica política que siempre se tiene, han hecho su aporte, se ha hecho respeto, se ha manifestado justamente la disidencia con muchísimo respeto, una gran muestra de convivencia. Creo que espacios de estas características están para esto, justamente, para promover el debate con convivencia. Así que agradecidos, lo que quiero recordar es que vamos a justamente tener un video editado en base a esta actividad del Zoom y alguna síntesis de prensa que la vamos a canalizar entre quienes nos escriban al correo, es espaciolaplatata2050@gmail.com, o a quienes intervinieron en el chat. Y después vamos a estar haciendo la debida difusión y circulación de este material por redes sociales y por medios. Así que muy, muy agradecidos, y será hasta una próxima actividad de La Plata 2050. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy Gracias, amable. gracias. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego.